Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos al primer ciclo de conferencias de la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos en combinación organizado con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Eh, para nosotros es un gusto tenerlos presentes a todos ustedes aquí. El objetivo del ciclo de conferencias persigue la realización de la idea de reflexionar sobre temas de interés que impactan en la región, en la producción, en la sociedad, en el ambiente, y exige conocer los temas en profundidad, analizarlos para definir acciones y políticas en las cuales nuestra profesión de ingenieros agrónomos se encuentra fuertemente involucrada, tanto como actor central en la innovación productiva, como asesores en el sector público y privado para la adopción tanto de políticas públicas o de inversiones privadas en terreno, así como también transfiriendo conocimientos desde la academia o desde los centros tecnológicos de transferencia de conocimientos para las diferentes escalas de productores, campesinos, productores familiares, productores medianos o grandes. Entonces, este es el desafío de estos ciclos de conferencias que estamos propiciando. Hoy lanzamos el primero de ese tipo. Queremos agradecer la participación de todos ustedes, los que ya están presentes, los que se han inscrito y se están conectando. Hemos tenido inscripciones, 770 inscriptos. Todos ellos van a recibir la grabación de este evento de 23 países de la región de América Latina. Por lo tanto, estamos muy contentos de la presencia de todos ustedes y para nosotros agradecerle a los 3 expositores que hoy están aquí, que ahora en unos minutos los voy a presentar, y reiterando, destacando que realmente es un honor para nosotros tener como primer expositor en el día de hoy al director general de ICA, el doctor Manuel Otero, como uno de ellos. Muchísimas gracias, doctor, por su participación, porque sabemos que tiene una agenda complicada que está ejecutando en este momento. Así también lo que queremos es agradecerle el apoyo recibido del subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el señor Mario Lubetkin, que nos ha enviado un saludo porque no ha podido estar en este horario aquí, pero nos ha enviado un audio que le pido al ingeniero Farman, a Guillermo, que pueda pasarlo a continuación. ¿Puedes, Guillermo? Autoridades de los gobiernos de América Latina y el Caribe, señor director del ICA, mi amigo Manuel Otero, señor presidente Octavio Pérez Pardo y representantes miembros de la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos, APIA, señoras y señores. En nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, agradezco la invitación realizada para ser parte del primer ciclo de conferencias en el marco de las alianzas estratégicas entre la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos, APIA, y el ICA, que nos reúne con el fin de intercambiar experiencias y articular redes de cooperación técnica en beneficio del sector. El desafiante escenario que enfrenta el mundo y la región en torno a los sistemas agroalimentarios demanda una serie de respuestas ordenadas y coordinadas. Las últimas cifras presentadas en el panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional que hemos lanzado hace pocos meses ponen en evidencia que América Latina y el Caribe puede producir alimentos para el doble de su población, cerca de 1.300 millones de personas. Y sin embargo, y contradictoriamente, el 40.6% de su población
sufrió inseguridad alimentaria inmoderada o grave en el 2021. Por otra parte, la región importa el 85% de los fertilizantes utilizados en la producción alimentaria. El incremento en los precios de estos insumos a causa del reciente conflicto en Ucrania también está afectando la economía, especialmente de agricultores familiares y productores de pequeña escala. En este sentido, me complace observar cómo esta iniciativa ha convocado investigadores, extensionistas, productores, líderes y miembros de asociaciones de agrónomos y agrónomas de la región para fomentar soluciones transformadoras y con enfoque innovador. Prácticas innovadoras que permitirán mejorar la productividad, la eficiencia, la resiliencia y la inclusión y hacer que los sistemas agroalimentarios sean más sostenibles. Desde la FAO estamos comprometidos a continuar trabajando a través de programas de asistencia técnica que contribuyan a promover una diversificación de la producción de alimentos nutritivos para hacer que las dietas saludables sean asequibles. Además, garantizar la transparencia de la información y precios en los mercados y la facilitación del comercio agroalimentario regional para mejorar el acceso económico a alimentos nutritivos. Debemos destacar el rol de la agricultura familiar y reconocer sus aportes para la seguridad alimentaria. Es importante promover políticas dirigidas a reconocer la igualdad de las mujeres rurales y disminuir las brechas en el acceso a la tierra y capacitación. Y debemos fomentar la participación de los jóvenes en los nuevos procesos de innovación y nuevas tecnologías para el desarrollo rural. Les auguro éxitos en estas jornadas. Estaremos muy atentos a las reflexiones e ideas que surjan de este ciclo de conferencias y cuenten con nuestro apoyo para avanzar en una agenda común que responda a los desafíos económicos, productivos, sociales y ambientales del sector agropecuario de la región. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras enviadas por el subdirector general y representante regional de FAO en América Latina, el señor Mario Lubetkin. Para ir ya de lleno a la primera exposición, el ciclo de conferencias, este primer ciclo, focalizamos en abordar tres temas de la agenda hoy de discusión mundial. Una, vinculada a la seguridad alimentaria en el marco de los desafíos vinculados a la crisis climática, la innovación agrícola y el liderazgo de las Américas, que va a abordar el doctor Manuel Otero. Otro vinculado a la agenda acordada en el marco de la Convención de Cambio Climático, la COP27, celebrada a fin del año pasado en Egipto, que lo va a abordar Daniel Werner. Y lo acordado en el marco de la COP15 del Convenio de Biodiversidad Biológica, que lo va a abordar el ingeniero Kleber, el presidente de la Confederación Brasilera de Ingenieros Agrónomos, que estuvo presente en Canadá para esa cita. La modalidad va a ser 20 minutos, 25 minutos de exposición cada uno, y finalizadas las tres exposiciones, por el chat podrán hacer todas las preguntas que deseen y vamos a estar unos 15 o 20 minutos intercambiando ideas. Sin más que demorar, quiero introducir al doctor Manuel Otero, actual director general de INTA, segundo mandato a cargo de la Dirección General del ICA. Sus estudios cursados es máster en Ciencias en Desarrollo Agrícola, egresado de la Universidad de Londres, máster en Producción Animal, egresado del Centro Agronómico Tropical, Investigación y Enseñanza, el CATIE, con sede en Costa Rica, médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su trayectoria en el ICA se inició allá por 1988, en la sede central. Fue director de Programación y Evaluación, director del Centro Regional Andino, representante en Uruguay y representante en Brasil, cargo que ocupó en 2 oportunidades. Es autor de numerosos documentos técnicos sobre comercio internacional, políticas sectoriales y modernización de la agricultura.
Fue también previamente consejero agrícola, dependiente de la Secretaría de Agricultura de Argentina, con sede en Washington, y vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Electo en el 2017, director general del instituto, con ese objetivo avanzó en la instrumentación innovadora de políticas de alianzas, estableciendo agendas de trabajo multilaterales, bilaterales, nacionales, con los distintos sectores. Uno de ellos somos nosotros, por eso estamos muy agradecidos de haber articulado este ciclo de conferencias con APIA. Y bueno, en el medio de la conferencia, en el marco de la conferencia de ministros del año 2021, el doctor Manuel Otero fue reelecto para un periodo del 2022 al 2026 frente al organismo. Así que agradeciéndole de ya su presencia, doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Octavio, por tan generosa introducción. Quiero comenzar pidiendo disculpas. Me encuentro en la Ciudad de México cumpliendo una gira, una misión oficial, y por esa razón he pedido hablar en primer término. Pido disculpas a los compañeros de panel, pero esta es la razón fundamental. Antes de entrar en mi presentación en sí, quería enfatizar que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el organismo que me honro en liderar, cumplió el pasado 7 de octubre 80 años de vida, y son 80 años de vida dedicados a la generación de bienes públicos, a tratar de concertar un nuevo marco de políticas, tratando de armar alianzas público-privadas, fortaleciendo asociaciones de todo tipo, profesionales, redes de universidades. Somos una institución antigrieta. Venimos a sumar. Acá hay muchas amenazas en el contexto internacional y ocurre que nuestro continente está llamado a ser el garante de la seguridad alimentaria, nutricional y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Entonces, esto lo logramos todos juntos. Y esta es la razón fundamental, Octavio, de mi presentación el día de hoy, en donde, si pasamos a la primera presentación, yo quiero decir rápidamente que voy a dar un pantallazo sobre la seguridad alimentaria en las Américas y lo que ha sido el impacto de la crisis multidimensional que aún no hemos superado totalmente. Voy a luego hacer algunos aportes sobre las oportunidades que tenemos para fortalecer y para transformar los sistemas agroalimentarios. Después quisiera hacer algunas consideraciones sobre la ciencia y la innovación. Ahí está la clave para seguir avanzando en una agricultura o hacia una agricultura intensiva en conocimientos. Y voy a tratar de ir culminando con la agenda pendiente y seguramente les voy a dejar la presentación a su disposición sobre el papel del ICA. Entrando ya en tema, y pido la próxima, por favor. Yo quería enfatizar de que nosotros, nuestro continente, y acá incluyo a Estados Unidos y Canadá, representamos casi un poco más del 27% de las exportaciones agroalimentarias mundiales. O sea, casi uno de cada 3 alimentos vienen de nuestro continente. Si esto lo lleváramos a América Latina y el Caribe, esta cifra se reduciría a un 14%, pero aún así, en términos de exportaciones netas, somos la región del mundo que supera a las exportaciones netas de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea juntas. Entonces, somos muy importantes. Generamos también el 14% de empleos y tenemos una clara participación en el Producto Interno Bruto y mucho más cuando generamos o analizamos e incluimos todos los encadenamientos. Claro, el agro no ha sido la excepción, ha sido impactado por las 4 crisis que mencionaba Octavio, creo que lo mencionaba Mario Lubetkin, el conflicto en Europa del Este, que ha exacerbado la volatilidad, la incertidumbre en torno a los precios de los commodities, pero sobre todo para un sector
tan dependiente de la energía y de los fertilizantes, nuestro principal cuello de botella, esto ha sido un tema muy grave. Ahora, no nos podemos olvidar que recién ahora podemos decir que estamos saliendo de la pandemia generada por el COVID, y todo esto generó un retroceso muy duro de nuestro Producto Interno Bruto del orden del 7%, cuando a nivel mundial fue un 3.3%. Y esto significa que hemos retrocedido y estamos retrocediendo en lo que antes habían sido hasta el 2014 logros en cuanto a reducción de pobreza, estábamos avanzando en la seguridad alimentaria, y esto evidentemente son temas muy preocupantes de una crisis grave de la cual tenemos que salir fortalecidos y teniendo a la agricultura como un eje articulador. Solamente les dejo a ustedes algunas estadísticas de los impactos de la pandemia, la guerra, enfatizando que nuestro continente ha tenido el 32% de las muertes por COVID, aun cuando tenemos en América Latina y el Caribe solo el 8% de la población mundial. Nuestro Producto Interno Bruto está rebotando en el 2023 con casi un 6%, pero venimos de caídas sustantivas. Acá quiero hacer un reconocimiento a nuestro sector agropecuario, que mientras que en términos de comercio internacional veníamos cayendo bajo una visión macro y agregada, nuestro comercio agroalimentario, por el contrario, siempre se mantuvo con tasas positivas. Tenemos un problema inflacionario serio que se ha exacerbado a raíz del conflicto bélico en Europa del Este. Obviamente todo esto se traduce en aumento de la pobreza extrema, de la desnutrición, y en donde hay algunas estadísticas que son muy dolorosas para un continente excedentario en alimentos, en donde tenemos que reconocer que un 22.5% de la población total de América Latina y el Caribe no puede llegar a una dieta saludable, y en donde los problemas de subnutrición o de malnutrición se reflejan también por problemas de obesidad y enfermedades no transmisibles, con lo cual tenemos que estar enfrentando los dos extremos, insisto, de este tema de la malnutrición. Hago mención a los temas de sequía. Me encuentro ahora en México, donde me están diciendo que el 80% del territorio está afectado por diferentes grados de sequía, y por supuesto en mi paso por Argentina pude corroborar la gravedad del problema, y no está exento prácticamente ningún país de nuestro continente. El tema de la sequía y de un manejo integral del agua tienen que ser temas de la mayor importancia, y estoy seguro que acá hoy debe haber profesionales que saben mucho de estos temas. Paso a la segunda parte de los sistemas agroalimentarios, enfatizando de que nuestros sistemas tienen que seguir con el mandato absolutamente necesario, que es proveer alimentos sanos e inocuos según las necesidades de la población, y esto tiene que ser dado en tiempo y forma, y por supuesto a precios accesibles, generando mayores empleos e ingresos, y sobre todo ahora que en nuestro continente hay varios países, y veo la presencia del ingeniero Fernando Vilela para entender que estamos ante una gran oportunidad a partir de una industrialización inteligente de la biomasa y respetando la biodiversidad. Por supuesto, necesitamos generar divisas por exportaciones, y esto es esencial para recuperar los equilibrios macroeconómicos, y esa agricultura que está en un proceso de transición muy profundo tiene que tener presente que tenemos que apoyar los objetivos medioambientales y, además de la adaptación al cambio climático, reconocer que siempre que se pueda tenemos que hacer aportes sustantivos a la mitigación frente a una situación que es realmente complicada, y en donde desde el ICA decimos que la agricultura es parte de la solución y no del problema, reconociendo que hay una agricultura
que solamente puede ser sostenible y que hay transformaciones en cursos que nos estarían indicando que en muchos casos se están haciendo las cosas bien y debemos apoyarlas con más ciencia e innovación. Desde el ICA enfatizamos que esa agricultura inteligente o agricultura 4.0 tiene que ser climáticamente inteligente, nutricionalmente inteligente. Tenemos que apuntar a una transformación de la producción primaria. Esto de estar siempre asociando la agricultura a la producción de commodities no nos hace bien como carta de presentación. Tenemos que ser socialmente responsables e incluir a todas las poblaciones vulnerables, a las mujeres, que es un tema ya impostergable, a los jóvenes, y entender que los mercados son dinámicos, que tenemos que estar permanentemente observando cómo van cambiando, porque los logros que hoy podemos en el mercado internacional exhibir, evidentemente no van a ser resultados para el mañana, y en todo caso tenemos que estar, insisto, haciendo un monitoreo permanente. La próxima. Yo quiero enfatizar que el ICA, una de sus premisas es ser una institución que está siempre promocionando acuerdos colectivos. Y esto lo logramos de manera frecuente con los ministros de Agricultura, que son nuestros mandantes. Esto lo logramos ya para cuando el secretario general de Naciones Unidas hizo la convocatoria sobre los sistemas agroalimentarios. Fuimos el único continente en el mundo que generó un documento de consenso, y esto lo volvimos a repetir para la COP27. Para la COP27, además, generamos un stand, pueden ver la foto que está abajo a la derecha, que fue el stand de la agricultura sostenible de las Américas, y realmente ahí, a través de una serie de conferencias, pudimos tratar de demostrar que las transformaciones en curso en la agricultura del continente son irreversibles y en muchos casos están evolucionando en la dirección correcta. Nosotros adherimos a los resultados de Coronibia y nos parece que esto debe continuar, y al mismo tiempo reconocemos que hay urgencia en tener acceso a nuevos mecanismos de financiamiento, y sobre todo el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación para mejorar la adaptación y la resiliencia, y por supuesto reducir la vulnerabilidad de los países y de los grupos vulnerables. El ICA va a estar en la COP28, el ICA va a tener un pabellón en donde defendemos lo que son los avances de la agricultura sostenible, y esto siempre junto a los ministerios de Agricultura, a otros ministerios, a los actores del sector privado, asociaciones profesionales, porque nos parece que las negociaciones ambientales deben incluir necesariamente la dimensión de la agricultura sostenible. Bueno, quiero pasar a una tercera parte rápidamente sobre el tema de ciencia, tecnología e innovación, recordando una vez más que en nuestro continente tenemos 8 de los 15 países más megadiversos del mundo, y si me encuentro en México, tengo que honrar necesariamente lo que significa este país en cuanto al tema de maíz, de frijol, por citar solamente un par de especies. Tenemos una frontera agrícola que obviamente hay que cuidar, y en ese sentido el ICA se manifiesta totalmente contrario a la deforestación, sobre todo a la deforestación ilegal. Reconocer que tenemos en la biodiversidad un activo muy importante, si a través de la bioeconomía y del enfoque de economía circular lo manejamos inteligentemente, y como dije antes, frente al tema de la sequía, reconocer que hay un tema fundamental en la agenda para el desarrollo de la agricultura sostenible, reconociendo que tenemos buena parte de las reservas de agua dulce del mundo, por supuesto concentradas en el Amazonas, pero en todo caso somos un continente que está bendecido por sus recursos naturales, y esto tiene que ser acompañado por una generación de políticas con un enfoque intersectorial,
pensar en el desarrollo de nuevas capacidades, pero en todo caso tenemos desafíos que son fantásticos. Estamos ante una nueva frontera de ciencia y tecnología para poder seguir transformando y fortaleciendo los sistemas agroalimentarios, y esto nos va a permitir producir en ambientes que hasta hace poco nos parecían imposibles, enfrentar el tema gravísimo de las pérdidas y los desperdicios, y una vez más la bioeconomía tiene un rol fundamental, vinculado a los nuevos usos promisorios para otras industrias, la edición génica, en donde estamos colaborando con algunos países para crear los marcos normativos necesarios, entendiendo que la mayor sostenibilidad ambiental es un tema no negociable, en donde la trazabilidad y la seguridad, la bioseguridad son fundamentales, y por supuesto la agricultura de precisión. La próxima. Tenemos un problema porque estamos haciendo subinversiones en ciencia e innovación. Hay pocos países, o quizás hay muchos países que se dan cuenta de que esto tiene altos retornos, pero por diferentes razones no se hacen las inversiones que serían necesarias. Frente a la situación de los países desarrollados, que por cada dólar que se genera resultante de la producción, invierten, por cada $100 de producción agrícola, reinvierten unos 3 dólares. En el caso de América Latina y el Caribe, pocos países superan el valor de $1 por cada 100 dólares, y esto es un tema realmente preocupante. Acabo de tener una reunión en el INIFAP de México, donde me mostraban los altísimos retornos en buena parte de las tecnologías que generan, en algunos casos de 50 dólares por cada dólar invertido en ciencia e innovación, y me parece que esto es un tema fundamental para acceder a esa agricultura intensiva en conocimientos. El otro tema son las agendas de investigación, donde buena parte está dedicada al tema de cultivos, en menor medida a los temas de ganadería, pero no tenemos una masa crítica de profesionales que tengan una visión sistémica, por ejemplo, con respecto a los temas de los bioproductos. Como pueden ver en el cuadro de la derecha, mientras que los productos tradicionales, aceites vegetales, raíces y tubérculos, cereales y azúcar, crecen a tasas, digamos, relativamente modestas, entre 2 y un 4.5%, en el caso de los biocombustibles, los bioplásticos, los biofertilizantes, los biofármacos, las tasas de crecimiento son mucho más sostenidas. Entonces acá hay una nueva agricultura y tenemos que posicionarnos de manera inteligente para atender esas nuevas demandas de los consumidores, y acá reconozco la necesidad de tener una visión sistémica de la agricultura. Rápidamente voy a señalar algunos temas de la agenda pendiente, enfatizando que el ICA, a través de sus 80 años de vida, tiene una relación muy fuerte con las instituciones y los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, y menciono los casos de Embrapa, del INTA de Argentina. Se han conformado redes, y menciono las redes subregionales en las cuales el ICA secretaría, como Procisur, como Procinorte, los mecanismos de financiamiento, como es el caso del Fontagro, cuya secretaría también está en el ICA. Hay una red muy interesante que se llama Innovagro, que desde México tiene más de 70 instituciones aliadas, el Promecafé, el Foragro, el CATIE, que es una institución donde justamente el ICA nació hace 80 años, pero hace falta todavía más recursos, nuevas estrategias de financiamiento, más participación del sector privado, para poder consolidarnos, como dije al principio, como la institución garante de la seguridad alimentaria, nutricional y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Frente a eso, y les dejo acá 6 pilares, hace falta seguir trabajando en el fortalecimiento de capacidades técnicas, humanas y financieras de esas instituciones nacionales, apoyo
a la definición o a la redefinición de agendas estratégicas, estar convencidos de cuál es la contribución de la innovación para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Sin ese pilar difícilmente podamos avanzar. Para lo cual requerimos un nuevo marco de políticas e institucionalidad, siempre pensando en la conformación de redes y consorcios público-privados y promoviendo ecosistemas para la incubación, el escalamiento y la aceleración de innovaciones. Termino hablando del ICA. Está mal que yo haga elogios del ICA, pero es una institución que se esfuerza por construir puentes. Acá hay que construir puentes para tratar de posicionarnos como un continente que tiene futuro y en donde con esta visión sistémica de la agricultura, esto puede ser un eje central para las nuevas estrategias de desarrollo. Y un modelo con modelos de cooperación técnica donde la ciencia, la tecnología y la innovación se constituyan en un eje central a partir de la bioeconomía, la innovación y los temas de agricultura digital. Esto no se puede hacer solo, se necesitan socios, aliados, y como algunos que mencioné anteriormente. La próxima, por favor. Bueno, el ICA está convocando para fines de mayo en la sede central a una semana de la agricultura digital en acción. Estamos convencidos que necesitamos una masa crítica de emprendedores vinculados a la agricultura digital. Esto es un camino fundamental para poder acceder a la nueva frontera del conocimiento. Y ahí lo que planteamos son tecnologías, intercambio de experiencias, formación de habilidades, en fin, agendas y políticas. En todo caso, el ICA tiene que ser una institución que deje de declamar y que pase del discurso a la acción, intercambiando tecnologías, experiencias. Creemos mucho en el rol de las cooperativas, sobre todo para el empoderamiento de la agricultura familiar, y hoy por razones de tiempo no puedo comentarles sobre ese tema, pero me parece que el tema del asociativismo y el cooperativismo son fundamentales para la agricultura familiar. Les decía anteriormente que estamos convocando a la Semana de la Agricultura Digital a fines de mayo, pero a principios de mayo vamos a tener una reunión con el 1CG y con el Banco Mundial para discutir los temas de ciencia e innovación. El momento es aquí, es ahora. Necesitamos de todos los profesionales, de todos los investigadores, para poner a nuestro continente y con esta visión sistémica de la agricultura en el lugar que merece estar y con otra calidad de vida. Tenemos, para los que puedan visitar la sede central, un ámbito que se llama el Centro de Interpretación del Mañana de la Agricultura. Ahí lo que están viendo es agricultura robotizada, pero también le mostramos a los jóvenes lo que es realidad virtual, realidad aumentada, el uso de drones, georreferenciación, tratando de ayudar a crear una nueva generación, sobre todo en los jóvenes, y el rol que tienen que cumplir para la transformación de la agricultura. Acá planteo algunas alianzas como las que tenemos con la Universidad de Córdoba en España, y una maestría de agricultura digital. Y bueno, enfatizar que además de 7 programas temáticos, tenemos un observatorio de políticas en donde estamos tratando de hacer seguimiento de las transiciones que están ocurriendo en los países hacia una nueva generación de políticas que por supuesto es un bien público y ponemos a disposición de todos. Con esto quiero agradecerles, pido disculpas por la rapidez y sobre todo porque tengo el tiempo hoy un poco acotado, no me voy a poder quedar, pero en todo caso quiero enfatizar que el ICA está a su disposición y que seguramente cometeremos muchos errores, pero nunca por inacción, siempre por deseo de trabajar en la transformación de la agricultura con una visión sistémica para que sea visto como un sector generador de progreso, oportunidades, con zonas rurales prósperas que construyan puentes con los centros urbanos. Les mando
Un abrazo a todos, mi agradecimiento y termino por acá. Muchísimas gracias, doctor Manuel Otero, por su muy clara presentación y muy didáctica, con mucha información. Le agradecemos mucho, realmente creemos, coincidimos desde API. Vemos que muchas de las líneas que usted planteó son los desafíos del futuro. El próximo ciclo de conferencias, o sea, de acá a 30 días, que todos lo van a recibir por mail, seguramente va a hablar justamente sobre bioeconomía en las Américas, como nuestra respuesta sostenible, y lo vamos a tener de expositor al que usted citó recién, al ingeniero Fernando Vilela, del director del programa de bioeconomía, a Gabriel Delgado, el representante de ICA en Brasil, y a Hugo Chavarría, el gerente del programa hemisférico de innovación y bioeconomía de ICA. Ellos están comprometidos ya para martes 28 de marzo. Así que, y la tercer grupo de ciclo está sobre los desafíos de la agronomía en los tiempos de la inteligencia artificial. O sea, ¿cuál es el rol del nuevo profesional ingeniero agrónomo con las herramientas que hoy la inteligencia artificial y la información genera? ¿Cómo es el rol? ¿Cuál es el nuevo desafío del productor agropecuario asesorado por un ingeniero que en su mano va a tener información clasificada de miles y miles y millones de experiencias dadas? Entonces, estos son uno de los tres primeras líneas que estamos trabajando, por eso coincidimos con su línea. Le agradecemos su presencia y lo liberamos. Yo sé que usted tiene que continuar con su labor como director general. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. A continuación, le vamos a dar la palabra a nuestro segundo orador, que es el ingeniero Daniel Werner. Es ingeniero agrónomo con una maestría en estudios en agricultura de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. También tiene formación vinculada a la administración de empresas y dirección de proyectos TAFNIT en la Escuela Profesional de Administradores en la Universidad Abierta de Israel. Actualmente, él es director del Departamento de Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional del Centro de Comercio Exterior y Cooperación Internacional Agrícola del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel. Desde el 16 hasta la fecha ha sido consultor y coordinador en numerosos proyectos agrícolas en Colombia, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, en Paraguay, o sea, países de la región, y también de otras regiones como Uzbekistán, Bielorrusia, China, Vietnam, Tailandia, Etiopía, Camerún, India, Armenia, Azerbaiyán, o sea, una dilatada experiencia en coordinación de proyectos agrícolas en el mundo. Entre otras actividades, ha participado en congresos en Bolivia, en Chile, en Perú, Colombia, Brasil, México, en Rusia también. Y en la actualidad es colaborador, cooperador con diversos medios de prensa como Semana Rural de Colombia o Infobae y Clarín Argentina o Milenio en México. Le damos la presentación, le agradecemos que nos haya esperado. Son 5 horas más de distancia del horario de Argentina, o sea que está en Israel el ingeniero, así que le agradecemos que nos haya esperado hasta las 10 de la noche para hacer esta disertación, así que le damos la palabra, ingeniero. Bueno, muchas gracias a todos, espero que me escuchen bien. Gracias por haber pensado en mí, por haberme invitado y me siento un poco incómodo porque a pesar de haber nacido en el continente, ponerme a hablar un poco de qué se puede hacer en América Latina a veces puede sonar un poco irrespetuoso después de tantos años de estar aquí, pero la idea básica de la presentación es contarles cómo después de tantas experiencias que el mundo tiene en referencia a cómo mitigar los efectos del cambio climático, como un argentino que vive hace muchos años fuera del país
y que tiene contacto con Argentina y con América Latina, ve las cosas y cómo piensa o cuáles pueden ser las herramientas que a mi criterio, viéndolo desde afuera, se pueden activar para no solucionar, pero sí para intentar subirse a un camino que permita mitigar los efectos del cambio climático que en realidad nos están afectando a todos y que a diferencia de otros países aquí en Israel conocemos desde hace muchos años porque nos venimos enfrentando a una permanente situación de estrés hídrico, a una permanente situación de falta de recursos suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego de esta corta introducción, me voy a permitir compartir pantalla, si está bien, y espero que todos vean la presentación. ¿Se ve bien? Si está todo bien, puedo comenzar. Ok, cuando me dijeron, gracias, cuando me dijeron cuál era el posible título de esta charla o de esta conferencia, elegí mencionar la COP27 y pienso que es importante porque un poco nos está dando la directiva de lo que queremos o lo que suponemos que tiene que hacerse de alguna manera y cómo a través de las directivas o de los consejos o de las declaraciones de los diferentes miembros de diferentes países que participaron y participan en las diferentes conferencias de clima, se puede encontrar la manera de un poco reinventar sistemas de producción agropecuaria en América Latina, y yo me atrevería a decir no solamente en América Latina, sino en muchas partes del mundo. Para un poco entender cómo yo veo las cosas, y todo esto es realmente personal, es mi punto de vista, es cuando hablamos de cambio climático, fuera de que todos sabemos lo que puede ser o lo que es, o los efectos del cambio climático, pensé presentar cuál es a mi criterio el dilema cuando hablamos de cambio climático. El primero o la primera pregunta o la primera reflexión es que en realidad los sistemas agrícolas son altamente vulnerables al cambio climático y nos vemos a través de los años en un aumento frecuente de fenómenos extremos, como decía el doctor Otero anteriormente, mayores incidencia de lluvias, mayor incidencia de estrés calórico, mayor incidencia de estrés por frío, mayores sequías, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda es, frente al cambio climático, todos aquellos que no se dedican a la agricultura, ¿cuáles son las expectativas y cómo en realidad la sociedad que no tiene un contacto directo con el sector agropecuario nos está viendo a nosotros que nos dedicamos a la agricultura? Y a partir de allí poder entender hacia qué dirección debemos ir, porque la otra parte de la fórmula es sin duda alguna lo que el consumidor nos exige y nos exige cada vez con mayor peso sobre las decisiones que el sector agropecuario toma. El tercer punto es, una vez que decidimos que eso es lo que queremos hacer y eso es lo que sabemos hacer, es qué valor le asignamos al medio ambiente en comparación con otras cuestiones. O sea, qué precio le estamos dando al medio ambiente cuando decidimos producir, o producir 1 kilo de carne, o producir 1 kilo de tomates, o producir un ramo de flores. Y por último, que me parece que no es menos importante, ¿quién toma responsabilidad por el costo del cambio climático? Si el consumidor tiene que pagar ese costo, si los gobiernos son los que tienen que financiar esos costos, si las empresas, que en algunos casos son parte importante del causante de ese cambio climático, y no hablo solamente de empresas de tipo agropecuario, son los que tienen que pagar eso. Frente a estos dilemas, vamos a tratar entonces de pensar qué se puede hacer. Un poco para llevarnos todos al mismo, no nivel, sino para entender la terminología, vamos un poco voy a tratar un poco de explicar las decisiones que se toman en el marco de las convenciones del clima,
la última convención del clima, como el ingeniero Octavio Pérez Pardo decía, se celebró en Sharm el-Sheikh, en Egipto, durante noviembre del año pasado, del 22. Lo que se viene buscando en todas las COP es la búsqueda de soluciones que estén relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, entre ellos también la actividad agropecuaria. Y en definitiva lo que se intenta hacer, y yo creo que esto es uno de los puntos más importantes, es ver cómo se generan alianzas entre los diferentes actores de los diferentes sectores, y todos a través de negociaciones. En otras palabras, es como un negocio en donde yo me siento en una mesa de discusión y yo digo, yo reduzco esto, yo aumento aquello, yo compro estos bonos de carbono, yo reduzco mis daños sobre esto, aquello. En definitiva es una especie de negocio, pero todo este negocio en alguna medida se maneja a través de directivas, y quizás la más importante de ellas, a mi criterio, es la directiva que se acordó en la COP que se celebró en París. ¿Qué se celebró en París o qué se llegó a entender en París? Y esto seguramente nos compromete a todos de alguna manera. La meta más importante, o quizás la más conocida en el Acuerdo de París, es que debemos limitar el incremento de la temperatura en 1.5 centígrados hasta finales del siglo. Ahora, podemos hacer eso, estamos en camino de hacer eso. ¿Quiénes tomaron el compromiso para llegar a ese punto 5 de temperatura? Lo otro que tenemos que entender, para entender la terminología, es lo que se llama las contribuciones determinadas a nivel nacional, o en sus siglas en inglés, NDC. Estos son documentos que en definitiva marcan las metas que cada país va a alcanzar en función de cuánto va a reducir los efectos de los gases de efecto de invernadero, o GEI en su sigla, y cómo de alguna manera esto va a contribuir a adaptar los diferentes sistemas, en nuestro caso los sistemas alimentarios, al cambio climático, cuáles son las expectativas para alcanzar en el 2030, en lo que llamamos procesos de descarbonización o planes de descarbonización, y por último, cuáles son las metas para alcanzar en el 2050, que nos parece que es dentro de mucho tiempo, pero en realidad ya el 2030 ya está perdido, y estamos pensando cómo vamos a tratar de alcanzar parte de estas metas o de estas contribuciones de las que hablamos en el 2050. Y lo más importante es que en definitiva estas contribuciones que cada país se compromete a tomar frente a los acuerdos o frente a las decisiones de las diferentes comisiones de clima o las COP que ya existieron, las 27 COP que han existido, es que esto es revisado en definitiva por un organismo que es el que está dictaminando a nivel mundial cuáles son las iniciativas tomadas y a qué puntos debemos llegar, que es el IPCC. Ok, una vez que entendemos todo esto, vamos a ver cuáles son las contribuciones determinadas a nivel nacional para entender dónde nos encontramos cada uno de los países o cada una de las regiones que tiene que de alguna manera enfrentarse a los efectos del cambio climático. El primer punto es que el primer punto que quiero resaltar es que 44% contienen estimaciones cuantitativas del apoyo que se necesita. O sea, todos sabemos hacer números, la mayoría de nosotros sabe cuánto dinero necesitamos para combatir, para adaptar, para mitigar nuestras actividades al cambio climático, y en definitiva, a través de esa financiación, cómo de alguna manera podemos generar proyectos que puedan ser implementados para alcanzar esos objetivos. Lo más importante de esto es que la mayoría de estas contribuciones habla de que hace falta tecnología para cumplir con esos compromisos. O sea que las cosas no van a pasar porque sí, sino que tenemos que transitar un proceso por el cual de alguna manera vamos a cumplir con esas contribuciones a través de la adopción o la invención, o como ustedes quieran llamarlo, de tecnologías. Y lo más importante de todo, a mi criterio, y en esto quiero de alguna manera
de esto quiero resaltar, es que de 75% prácticamente de todas aquellas contribuciones hablan de que hay que fortificar las capacidades como prerequisito para implementar las acciones. O sea que si podemos un poco blanquear lo que se ha dicho hasta el momento, capacitemos a nuestros agricultores para que de alguna manera estos sean capaces de activar diferentes tecnologías a las cuales vamos a tener que encontrar un financiamiento. Esa es la traducción de las contribuciones a nivel nacional en que cada país, como dijimos antes, se compromete. Ahora, fuera de esto, hay otra terminología que hay que entender, que son las LT-Leads, que son, en definitiva, estrategias para alcanzar esas bajas emisiones a mediano y largo plazo. ¿Por qué es importante entender esto? Es importante entender esto porque en realidad las partes que comunicaron esas estrategias representan el 68% de las emisiones mundiales totales aproximadamente en el año 2019-2020, o sea, muy cercano a lo que estamos ahora. Esto significa que el 70% de las estrategias, perdón, el 70% de las estrategias fueron presentadas por países que realmente están, entre comillas, y no entre comillas, contaminando o son responsables de las emisiones. Y esto un poco nos está diciendo que luego de realizar una actividad durante años que de alguna manera generó, fue parte de las causas por las cuales hoy en día nos estamos enfrentando a las consecuencias del cambio climático, son esos países que también están generando esas soluciones o esas estrategias para combatir los efectos del cambio climático. Interesante es que el 83% del Producto Bruto Mundial es producido por esos países. El 47, casi el 50% de la población está ubicada en esos países y el 69%, el 70% del consumo de energía está en manos de esos países. O sea que es bien claro que a través de esto podemos entender que la mayor parte de los países que están presentando estrategias a largo plazo son países no subdesarrollados, no en vías de desarrollo, sino que son prácticamente países desarrollados que poseen la posibilidad económica, en cierta medida, de comprometerse a cumplir esas estrategias que han presentado frente a los organismos internacionales y que tratan de alguna manera de presentar en la COP y generar un consenso de aceptación por parte del resto de los países. Ahora, ¿cómo estos documentos o estos países o estas estrategias que generaron diferentes profesionales en los países hablan de mitigar los efectos de la agricultura? Y hablan de muchas soluciones, pero entre ellas hablan, por ejemplo, de mejorar la gestión de los pastos y la ganadería, y el ganado, mejorar la gestión de la tierra, de los cultivos y el uso de fertilizantes, potenciar el uso de la agrosilvicultura y, por supuesto, tratar de financiar y de alguna manera alentar servicios de investigación y desarrollo que generen innovación, tecnología y, por supuesto, que todo esto sea transferido de alguna manera a través de servicios de extensión rural que pueda intervenir en diferentes fases del desarrollo o de los cultivos. Lo que vemos acá es muy sencillo, que la mayor parte de estas propuestas son propuestas que de alguna manera están enfocando a la agricultura que tiende a ser más extensiva que intensiva, y esto de alguna manera está envolviendo gran parte de la superficie de la región de América Latina y el Caribe. Otras herramientas para la mitigación tienen que ver lo que ya se mencionó y seguramente todos ustedes saben, que es disminuir los desperdicios del sector alimentario, usar de alguna manera recursos orgánicos a través de su reciclaje, adoptar patrones de consumo que permitan de alguna manera
a mejorar la eficiencia de esos productos y usarlos más que nada de acuerdo a las zonas, a las regiones y de acuerdo a las temporadas, y evitar el transporte y el paso de una mercadería a otra que puede generar de una región a otra que puede en muchos casos generar problemas o efectos no deseados. Y por último, tratar, por supuesto, de aumentar la gestión sostenible de los bosques, que es algo bien claro y en definitiva está hablando de evitar la desforestación. Todas estas estrategias de alguna manera están mostrando la importancia de la economía circular, que debe ser de alguna manera el eje por el cual los diferentes sistemas alimentarios en las diferentes zonas del mundo van a tener que entrar, porque esa es la manera, de acuerdo a las estrategias que estos países han elaborado, de alguna manera a largo plazo reducir la cantidad de emisiones generadas por la agricultura. Ahora, me traté de buscar datos acerca de América Latina para entender cuáles son las contribuciones, o sea, cuántos o qué países de alguna manera se comprometieron o generaron estrategias que de alguna manera puedan entender, para aquellos que no vivimos en el continente, hacia dónde van parte de los países de América Latina. Y entonces encontramos que de todos los países de América Latina, aproximadamente 11 naciones, también Estados Unidos y Canadá, establecieron de alguna manera un compromiso que llegaba a lo que llamamos cero emisiones. El segundo punto es, por ejemplo, Brasil, que es uno de los países con mayor superficie, condiciona la contribución o sus compromisos a un financiamiento externo, o sea, no genera por sí mismo suficientes fuentes de financiamiento para poder de alguna manera, a través de fondos propios, financiar el costo que se está generando o se quiere usar para mitigar y adaptar los diferentes sectores económicos al cambio climático. Canadá está ligado a una legislación, o sea, Canadá ha colocado la cuestión del cambio climático a nivel de legislación. Chile está debatiendo una propuesta en el Parlamento, Costa Rica está bastante adelantada en su Plan Nacional de Descarbonización, pero vemos que en general, fuera de esos países, la situación no es demasiado alentadora, a pesar de que podemos entender que de alguna manera pueden existir diferentes programas y diferentes estrategias en diferentes países y no necesariamente tienen que ser todas publicadas o aceptadas. Ahora, hablemos o tratemos de entender o vean cómo yo desde el exterior veo la problemática del cambio climático en América Latina. Y para ello lo primero que tenemos que entender es algo que todos sabemos, cuáles son las características económicas, socioeconómicas de América Latina, que son muy variables entre país y país. No es lo mismo, hay muchas diferencias entre los diferentes países, o sea, la variabilidad es muy amplia. La agroindustria y la exportación de productos agrícolas es muy importante a lo largo de todo el continente. Hay una alta dependencia de la agricultura de subsistencia. Estos son los pequeños agricultores, me imagino de que hablaba el doctor Otero. Una alta población de América Latina trabaja en la agricultura, a diferencia de otros países. Solo para comparar con Israel, en Israel solamente el 1.5% de la población trabaja en agricultura, en América Latina el 14%, y desgraciadamente en general la infraestructura es mediocre, lo que de alguna manera está limitando el acceso a servicios y hace a las poblaciones que están más alejadas de los centros urbanos mucho más vulnerables a los efectos del cambio climático. Ahora, ¿qué genera el cambio climático en América Latina? Primero, en América Latina, como en todas otras regiones del mundo, el 46% de los gases de efecto invernadero son generados por la producción agrícola. Dentro de esto, la ganadería emite el 60% de esos gases de efecto de invernadero y en parte también son
parte de resultado del cambio en el uso de los suelos. Se hace una estimación de que en los próximos 40 años, 30, 40 años, la demanda de alimentos va a aumentar en un 50% en América Latina, y se prevé, por supuesto, como en todas las zonas, también aquí en Medio Oriente, que va a haber mucha mayor frecuencia de eventos climáticos, como son inundaciones, sequías, impacto negativo sobre recursos, suelo, agua, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué el cambio climático es específicamente un multiplicador de riesgos en América Latina? El primero es que en América Latina en la mayor parte las condiciones de pobreza y de inacuidad en general agudizan el impacto, y ese impacto en la mayor parte de los países de América Latina va a ser mayor que en los países de desarrollo. Lo segundo es que no existe financiamiento, y por lo tanto, en algunos casos, también por falta de gobernanza, las razones son razones muy importantes para que América Latina se ocupe del cambio climático cuando hay otros problemas que son mucho más graves. Y tercero, y no menos importante, es que el impacto climático que generan estos fenómenos agravan todos los demás problemas. En definitiva, si observo lo que estuvo pasando de acuerdo a datos de la CEPAL, ¿qué ha pasado en los últimos años? Vemos dos cosas. Fundamentalmente, la competitividad de la mayoría de los países se basa en la abundancia de recursos naturales. Dijeron que va a ser el granero del mundo, y se habla de que va a ser América Latina es la garantía para el resto del mundo para asegurar la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Pero eso en cierta medida está generando el efecto negativo de alguna manera de ver o de mantener a la agricultura como existió hace 20, 30 años atrás, extensiva, con escasa inversión en mano de obra calificada que tenga la posibilidad, como veíamos anteriormente dentro de las demandas que existían, de alguna manera de preparar al agricultor a la introducción o la adopción de tecnologías para que de alguna manera él pueda generar el cambio y facilitar la adaptación a los efectos del cambio climático. En definitiva, ese tipo de agricultura genera poca diversificación, escaso valor agregado, exportaciones que básicamente tienen muy bajo contenido tecnológico para su producción, y generan un rápido crecimiento, pero el crecimiento es crecimiento debido a mayor superficie, pero no hay crecimiento sostenido de la productividad debido a que no se están invirtiendo los suficientes recursos tecnológicos para que eso genere en iguales superficies mayor productividad. En otras palabras, tratar de hacer más con menos. Ok, si hablamos entonces de la necesidad del uso de tecnologías, entonces tenemos que empezar a hablar de dos cosas que han pasado en la historia, o más de dos cosas en la historia de la agricultura. La primera, que en los últimos años, la mayor parte de los aumentos, sobre todo en América Latina, se basó en maquinarias de mayor escala, mayor velocidad, equipos más modernos. Hubo un mejoramiento de semillas, en algunos casos se adoptó el riego, y con el riego también el uso de fertilizantes en forma más eficiente, pero hoy en día el mundo o los países en desarrollo ya no hablan de solamente esos cambios tecnológicos, sino que están hablando de una nueva revolución que es la agricultura 4.0. ¿Qué es esto? La agricultura 4.0 son tecnologías que básicamente están basadas en la digitalización de los procesos y que de alguna manera envuelven equipos, software, sistemas que manejan o mejoran el proceso, haciéndolo rápido, económico y sostenible. Si analizamos qué es la revolución, la cuarta revolución, se puede decir que vemos tres generaciones. La primera generación dentro de esta agricultura 4.0 es la agricultura de precisión, que en definitiva apunta a mejorar la eficiencia del uso de esas tecnologías. La segunda generación es lo que llamamos la agricultura digital, en donde la mayor parte de los agricultores pueden tomar decisiones que se basan
en pruebas ciertas y en el uso de, como dijimos antes, equipos, software y sistemas que mejoren el proceso. Pero lo más importante es la tercera generación, que es aquella que está decidiendo o está exigiendo al productor que la sustentabilidad que su producción sea sustentable en forma que se pueda demostrar esa sustentabilidad. O sea que de alguna manera la agricultura 4.0 ha pasado diferentes generaciones que de alguna manera nos obligan o desembocan en lo que se está hablando hace muchos años, que es cómo poder adaptar esta agricultura a las necesidades que nos está planteando o a los desafíos que nos está planteando el cambio climático. Ahora, el paradigma de esto, dentro de esta agricultura 4.0 es que tenemos que usar datos digitalizados, tenemos que de alguna manera buscar tecnologías que recojan esos datos, que los almacenen, que los procesen, que los gestionen y a partir de allí poder compartirlos. Todo esto es posible si tenemos, por ejemplo, buena conectividad, pero si tenemos una finca a 500 kilómetros de la capital, en cualquier país de América Latina y no existe conectividad, toda esta agricultura 4.0 no sirve para nada. En definitiva, necesitamos sensores e información que llegue a esa base de datos en tiempo real y que de alguna manera permita procesos que queremos o nos permitan digitalizar y automatizar los procesos en nuestras diferentes fincas y en nuestra producción. Entonces, si analizamos la necesidad de la conectividad, vemos a través de la historia, desde el ingreso del GPS en forma masiva, encontramos hoy en día un agricultor que está bien, tiene sensores, tiene muchos datos, pero en definitiva lo que el mundo empezó a buscar, o la agricultura 4.0 debe buscar, es cómo generar modelos que nos permitan conocer esos datos y cómo usar esos datos. Es lo que decía anteriormente Octavio, que nos vamos a encontrar con un ingeniero agrónomo que va a tener miles y miles de datos y va a tener que generar modelos de producción y va a ser eso lo que va a presentarle al productor. Modelos de producción basados en miles y miles de datos y miles de artículos científicos que de alguna manera lo van a llevar a tomar la decisión correcta en el momento correcto. Las tendencias que hoy en día existen son muy sencillas. Vamos a hablar de sensores que controlan los niveles de producción, inventarios, condiciones, las condiciones dentro de silos, drones que puedan inspeccionar sin llegar a la parcela diferentes cultivos, cuánto fertilizamos, cuánto sembramos, si usamos o no usamos pesticidas, máquinas autónomas sin que el hombre necesite subirse al tractor, que se van a manejar con eficiencia, van a ayudarnos a ahorrar mayor cantidad de agua y energía, por ejemplo, sensores que van a monitorear todos los cultivos y todos los hatos, etcétera, etcétera. Pero como dijimos, y con esto yo quiero ya empezar a terminar, a resumir, el 74% de las estrategias existentes están hablando de identificar y fortalecer las capacidades. Y esto significa que hay que trabajar 100 capitales, porque hay que invertir en infraestructuras y maquinarias. Sí hay que fomentar, por ejemplo, cooperativas, como se hablaban, pero básicamente son dos las cosas más importantes. La inversión en el capital humano, y esto es educación y capacitación de los productores, y la inversión en investigación y desarrollo para poder aceptar esas tecnologías. A mi modo de ver, estas son las dos o los dos sectores prioritarios para reinventar la posibilidad de que América Latina y el Caribe de alguna manera puedan entrar en la carrera de cómo mitigar y cómo tratar de reducir los efectos del cambio climático a través de la adopción de tecnologías modernas que acerquen de alguna manera a la mayor parte de los agricultores a la revolución que la mayor parte del mundo está viviendo, o gran parte del mundo está viviendo, que es la revolución agrícola o lo que llamamos 4.0. Y creo que
con esto, si yo creo que con esto yo termino, y siempre, por supuesto, hay que recordar el famoso, lo que era en su época el triángulo, que es la tecnología, los agricultores, la extensión rural y la investigación. Con esto les agradezco nuevamente la invitación y espero de alguna manera haber podido expresar mi punto de vista acerca de las posibilidades de cómo se pueden mejorar las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por su brillante presentación. Todos aquellos que deseen hacerle consultas, preguntas, algunos comentarios, por favor, vía chat. Nosotros tenemos la posibilidad de recabarlos. Y posteriormente a la última presentación, la de nuestro colega, el ingeniero Cleber Santos de Brasil, vamos a empezar a leer esas preguntas que ustedes deseen escribir. Yo te vuelvo a agradecer por tu tiempo, por tu disposición, y así que te agradecemos mucho, Daniel, y continuamos con la presentación y después venimos al tiempo de las preguntas o de las consultas, ¿eh? Bueno, ahora voy a presentar al tercero y último expositor. Es el ingeniero Cleber Sousa dos Santos, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Federal de Santa Catarina. Es magíster en gestión económica del medio ambiente de la Universidad de Brasilia. También especialista en gestión de agronegocios de la Universidad de Brasilia. Es especialista en administración rural de la Universidad Federal de Viçosa y especialista en botánica de la Universidad Federal de Lavras. Su posición actual es presidente de la Confederación de Ingenieros Agrónomos del Brasil, confederación que tiene a más de 216.000 ingenieros agrónomos matriculados. También es vicepresidente de la región Cono Sur de APIA. Fue consejero federal, fue coordinador nacional de las cámaras agronómicas especializadas, CREA, CONFEA, durante 4 mandatos. Es un servidor público vinculado a la carrera de inspector federal agropecuario desde hace más de 20 años en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Brasil. Fue extensionista rural en la empresa de asistencia técnica de extensión del Distrito Federal de Mater, y en la universidad profesor en los cursos de posgrados de agronegocios y pericia ambiental. El ingeniero Cleber Santos tiene una presentación que ahora estamos tratando de abrirla, que la pasó al español para que todos pudieran. Él va a hablar en portugués, se le entiende muy bien, además sabe hablar portugués, portuñol también, pero le vamos a pedir que, a ver si pueden abrir la presentación, y Guillermo o Leila, no sé cuál de los dos va a abrir la presentación del ingeniero. Te damos la palabra, Cleber. Muito obrigado, muitíssimas gracias. Un segundo, Obrigado. por favor, a ver si puedo. A ver, danos un minuto que vamos Ahí a se hacer ve. el intento. Ahí está. ¿Es esa? Ok, sí, sí. Sí. Bueno, ahora sí. Gracias, Guillermo. A ver. ¿Está ¿Estamos? viendo? No la estamos viendo. Hay algo que no me lo permite. La estábamos viendo, sí, en presentación preliminar, pero no en... A ver si ahí se ve. Sí, ahí se ve, Y bueno, pero... dejémosla ahí porque hay algo que me impide. Bueno, pero subila al inicio. La vas a tener que ir pasando así. Sí, sí, de una por una. Bueno, adelante, Cleber, disculpa.
Ok. Bueno, muitíssimas graças. Muito obrigado pelo convite à Associação Pan-Americana de Engenheiros Agrônomos. Este tema da biodiversidade e o tema também do enfrentamento à mudança do clima são pilares, são as bases para a questão ambiental e também para a atuação agronômica e sucesso da agricultura. Guilherme, você poderia passar para a próxima lâmina? Ok. Então, a nossa abordagem é sobre a biodiversidade, o impacto na produção animal, na produção vegetal. A biodiversidade como a variedade da vida na Terra em todos os níveis genéticos, sobre a questão das espécies, os ecossistemas e as relações entre eles. E a importância da biodiversidade para a agricultura é algo essencial, né? Essencial para a sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola, para que tenha também resistência e resiliência aos diversos impactos ambientais, inclusive à própria mudança climática. E é fundamental para que se alcance os objetivos de desenvolvimento sustentável. Próximo. Então, existem diferentes sistemas de produção agrícola, né? Os mais diversificados, seja a produção de gado de corte, produção de soja, fruticultura, integração, lavoura, pecuária, floresta, mas todos os sistemas, os diferentes sistemas agrícolas, sempre sofrem os impactos e estão subordinados às condições ambientais dos diferentes climas de solo. Primeiro, que em todos os sistemas, os serviços ambientais estão atuando. E os produtores rurais necessitam, então, dos recursos naturais, água, solo, ar, micro-organismos. Próximo. Próximo, Guilherme. Guillermo. Ahí está. Uh-oh. No, no. Aí. Ok, graças. E é uma grande questão também são os recursos genéticos, né? A biodiversidade como uma grande fonte de variabilidade por meio dos recursos genéticos. Então, nós observamos, por exemplo, que hoje a alimentação, a base da alimentação é muito restrita. Hoje, cerca de 6.000 espécies de plantas cultivadas, menos de 200 contribuem para a produção global de alimentos e apenas 9 respondem por 66% da produção agrícola total. Já na produção animal, que é baseada em 40 espécies, e são poucas que fornecem a questão da carne, leite e ovos consumidos. Então, também um grande desafio é aumentar a base genética da alimentação, e a biodiversidade é fundamental para isso. Próximo, Guilherme. Graças. Então, a Convenção de Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas promove as conferências das partes, onde os diferentes países procuram ter um pacto para a conservação da biodiversidade e para o uso sustentado dos recursos naturais. Então, em 2022, tivemos, 7 a 19 de dezembro, a COP da Biodiversidade, no Canadá, com a participação de 188 países membros, ou seja, 95% dos 196 países que fazem parte da Convenção de Diversidade Biológica, além dos Estados Unidos e do Vaticano. Não fazem parte da convenção, mas participaram da COP. Então, nesta COP de 2022, finalizaram e aprovaram medidas para deter a contínua perda de biodiversidade terrestre e marinha e para que a humanidade tenha uma direção visando uma relação sustentável com a natureza. A COP15, então, foi em dezembro, em Montreal, no Canadá.
Pode passar. Próximo. Uma breve história. O que é a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica? Então, essa convenção foi assinada em 1992 e foi no Rio de Janeiro, na Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, são 196 países comprometidos com a conservação, uso sustentado e participação nos benefícios por meio dos recursos genéticos. E a COP, que é a Conferência das Partes, é o principal fórum da Convenção de Diversidade Biológica. Próximo. A 15ª Conferência das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica ela ocorreu em 2 partes durante o ano de 2022. Em outubro, de 11 a 15, na China, um número limitado de delegados que resultou em um documento para que se tenha ações urgentes de proteção da biodiversidade. E a segunda parte, que foi a decisiva, foi de 7 a 19 de dezembro de 2022, em Montreal, no Canadá, com 16 mil participantes, onde foram produzidas decisões altamente impactantes, e onde ocorreu a 15ª Conferência das Nações Unidas de Diversidade Biológica, a 10ª reunião sobre o Protocolo de Cartagena sobre biossegurança e a 4ª reunião sobre o Protocolo de Nagoya sobre acesso aos recursos genéticos e distribuição de benefícios. Essa COP, na verdade, ela estava prevista para 2020, mas devido à pandemia de Covid, atrasou e somente o ano passado que ela ocorreu. Mas o grande impacto, então foram 15 conferências, né, da Convenção de Diversidade Biológica, mas o grande impacto desta COP foi justamente a aprovação do Marco Global da Diversidade Biológica. O que é esse Marco Global da Diversidade Biológica? O Marco Global de Biodiversidade, que foi aprovado na COP15, é uma espécie de um guia de políticas de biodiversidade para os próximos anos, com metas e objetivos até 2030. Então, comparando a Convenção do Clima, o Marco Global da Biodiversidade aprovado no ano passado, no Canadá, seria equivalente à importância do Acordo de Paris, da Convenção de Mudança do Clima. Então, esse marco global possui metas para combater a perda da biodiversidade e promover ações de uso sustentável. Próximo, Guilherme. E quais foram os principais itens aprovados no Marco Global da Biodiversidade que foi acordado pelos países membros da Convenção de Diversidade Biológica da ONU? Então, uma grande questão de impacto é a conservação e gestão eficaz de ao menos 30% da terra e das águas continentais, das zonas costeiras e oceanas do mundo para 2030, com base em áreas de particular importância para a biodiversidade e funcionamento de serviços de ecossistema. Então, o grande impacto é que 30% das áreas terrestres, também marinhas, precisam ser protegidos até 2030. O Marco Global, que na sigla em inglês significa GBF, prioriza a representação ecológica bem conectada e equitativa de áreas protegidas, governadas e outras práticas efetivas de conservação nessas áreas, reconhecendo práticas em territórios indígenas e de comunidades tradicionais. Atualmente, 17% e 10% das áreas terrestres e marítimas do mundo, respectivamente, estão sob proteção, mas a meta é chegar até 30% em 2000. Próximo, Guilherme. Um outro item aprovado, pactuado entre os países, é que seja completado a restauração de pelo menos 30% da superfície terrestre, das águas continentais e dos ecossistemas costeiros e marinhos. Então, a recuperação dessas áreas. E reduzir a zero a perdas de áreas de alta importância em termos de biodiversidade. Reduzir também o desperdício mundial de alimentos à metade. E reduzir significativamente o consumo excessivo e a produção de resíduos. Reduzir à metade o excesso de nutrientes
e também ao uso de produtos como pesticidas, né, ou praguicidas e produtos químicos. Então, aqui já tem um impacto também na questão da agricultura e a necessidade da agricultura se adaptar ao Pacto dos Países sobre a Convenção de Diversidade Biológica. Um outro item também muito trabalhado é a biodiversidade, que foi aprovado o Plano de Ação sobre a Biodiversidade do Solo, as questões de conservação do solo. Nós sabemos que para os engenheiros agrônomos como é importante a questão do solo. Solo como patrimônio básico, né, da humanidade, como insumo básico também, com água, outros recursos para a produção de alimentos. Então, foi aprovado a adoção de um plano de ação sobre a biodiversidade do solo e os micro-organismos do solo. Próximo. Outros itens aprovados foram eliminar progressivamente ou reformar para 2030 os subsídios que causam danos à biodiversidade em ao menos 500 milhões de dólares ao ano, ao tempo que aumenta os incentivos à conservação e uso sustentável da biodiversidade. Então, todo subsídio poderia causar impacto à biodiversidade, impacto também entre os países é reduzir esse subsídio. Mobilizar para 2030 ao menos 200 bilhões ao ano em financiamento nacional e internacional relacionados com a biodiversidade, em todas as fontes públicas e privadas. Porque, como todos sabem, para implementar o marco global da biodiversidade, isso implica em custos, né? Então, se discutiu muito na conferência é como financiar essa implementação do marco global. Próximo. Outras medidas aprovadas, prevenir a introdução de espécies exóticas invasoras prioritárias e reduzir ao menos a metade a introdução e estabelecimento de outras espécies exóticas invasoras e erradicar ou controlar as espécies exóticas invasoras em ilhas e outros lugares prioritários. Então, as espécies que muitas vezes na agricultura também são espécies daninhas, né, que a gente chama, também a convenção, os países pactuaram de combater e reduzir a introdução dessas espécies. Exigir às empresas e instituições financeiras grandes e multinacionais e transnacionais que supervisionem, evoluem e revelem em relatórios de transparência as ações de parte sobre biodiversidade e as ações de combate às perdas de biodiversidade. Então, as grandes empresas transnacionais ou multinacionais também passam a ter que apresentar relatórios periódicos. Muitas empresas já fazem isso, né? Mas com o resultado da convenção é que se cobre isso mais ainda. A COP15 também aprovou uma série de acordos relacionados com a implementação do marco global, incluindo a planificação, o planejamento, né, a apresentação de informes e a revisão, recursos de mobilização, ajudar as nações a construir uma capacidade para cumprir com as obrigações. O que se falou, e ainda é uma luta muito grande, os países desenvolvidos ajudem os países em desenvolvimento na implementação do marco global para combater a perda da biodiversidade e para promover ações de uso sustentável dos recursos naturais. Então, por exemplo, a questão do Fundo para o Meio Ambiente Mundial, né, que então se aprovou também um fundo fiduciário especial para apoiar a implementação do marco global. Também a questão dos recursos genéticos, as sequências digitais sobre recursos genéticos, DSI. É um tema relevante para a COP15, muitas implicações e aplicações em atividades comerciais e não comerciais, incluindo o desenvolvimento de produtos farmacêuticos, produtos agrícolas e etc. Então, a pesquisa avançou muito sobre a descrição digital de recursos genéticos, e essa é uma grande preocupação da comunidade mundial sobre a utilização e a aplicação dessas informações digitais de recursos genéticos. Próximo, Guilherme, por favor. Os indicadores, outra questão são os indicadores. E essa é uma próxima tarefa, inclusive.
Estabelecidas as metas e os objetivos da biodiversidade, há que se trabalhar indicadores. Quais são os indicadores mais precisos, também viáveis, para medir as perdas, mas também medir as ações que promovem o uso sustentado da biodiversidade. Então, também, tudo isso e essas informações se pretende trabalhar até 2026 e também até junho de 2029. Todos os documentos também aprovados na COP15 enfatizam a necessidade de incentivar a contribuição plena e efetiva de mulheres, questão de gênero, jovens, povos indígenas e comunidades tradicionais. Também se enfatizou a necessidade de um enfoque de todos os governos e toda a sociedade, organizações não governamentais, instituições privadas, todos para a implementação do Marco Global da Biodiversidade. A próxima COP foi aprovada, a 16ª Conferência das Partes, foi aprovada para a Turquia, em 2024. E aqui eu quero deixar também registrada a nossa solidariedade ao povo da Turquia e da Síria por tudo que estão passando, E, enfim, e Deus ajude e também a gente possa contribuir sempre. Um dado interessante em termos de agricultura é que as Américas têm uma dupla qualidade. A América do Sul, Central, a América do Norte tem uma grande diversidade biológica e também é um grande produtor agrícola. Ao mesmo tempo, nós temos uma mega diversidade, nós temos uma produção de alimentos significativa. Eu vejo isso como duas grandes qualidades das Américas. Grande parte da biodiversidade dos bosques, das florestas, se encontra no continente americano, que também é responsável por grande parte da produção de alimentos da humanidade. E os desafios para uma produção e para a sustentabilidade ambiental são grandes. Desafios para os profissionais: como produzir mais com menos, como produzir mais alimentos para uma população crescente, com sustentabilidade, com uso racional dos recursos naturais. A produção de alimentos, fibras, energia e serviços ambientais. Então, precisamos ter um enfoque em nível de ecossistema, uma visão de agroecossistema. Toda a área agrícola é uma área de agroecossistema. E a formação do engenheiro agrônomo é uma formação que está bem alinhada com as necessidades de conservação e uso sustentado da biodiversidade, tanto pela formação sistêmica nas diversas áreas. O engenheiro agrônomo tem uma formação na produção animal e vegetal, na agroindustrialização, na administração rural, no manejo de produção florestal e economia agrícola, cooperativismo, engenharia rural e etc. Passar. Então, o engenheiro agrônomo é o profissional preparado para conservar e fazer a gestão da biodiversidade. Pela sua formação para trabalhar em interações ecológicas, visão de ecossistema, recurso genético na produção animal e vegetal. Então, tem a capacidade de trabalhar os projetos baseados nos 3 pilares da Convenção de Diversidade Biológica: conservação, uso sustentado e a distribuição de benefícios pelo uso dos recursos genéticos. E também a interação com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Passando. Os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fazem parte da Agenda 2030, interagem o tempo todo com as metas e objetivos da biodiversidade. Então, eu diria que os profissionais têm a ver com todos os 17 objetivos. Objetivo 1, de erradicação da pobreza, o 2, de combate à fome, enfim, todos. O 16, de lutar pela paz mundial. E se nós trabalhamos também a segurança alimentar, nós contribuímos para a paz mundial. Então, a atuação dos profissionais está casada com todos os 17 ODS. Próximo, Guilherme. Então, o documento aprovado na COP15, fiz aqui um resumo, ele está todo descrito nesse link. Aqui, quem acessar pode ter, vai poder ler o documento completo, que foi aprovado. Fazendo assim um resumo, até repetindo algumas questões de maior destaque,
Tem a questão da conservação de até 30% das áreas terrestres e marinhas até 2030, a redução pela metade do uso de pesticidas, e aí a agricultura precisa trabalhar cada vez mais o uso de bioinsumos e a bioeconomia, né? Até para substituir boa parte dos agroquímicos, também para alcançar altas produtividades, contribuir para a segurança alimentar, reduzir a desperdício de alimentos, mas uma grande questão que ainda envolve muita negociação é o financiamento ou os recursos para a implementação do marco global da biodiversidade. Porque os países em desenvolvimento, muitos que estão em áreas de alta biodiversidade, são países que têm vários problemas sociais, com desigualdades, etc. Então, também é justo que boa parte dos países do mundo desenvolvido ajudem a contribuir para a implementação do marco global, transferindo recursos para os países em desenvolvimento. Afinal, o meio ambiente beneficia a todos, né? Todos, toda a humanidade. Essa frase foi muito colocada lá. Sem essa ação do marco global, sem essa ação, pode ocorrer uma maior aceleração na taxa global de extinção de espécies, que já é ao menos dezenas a centenas de vezes maior que foi nos últimos 10 milhões de anos. Então, a perda de biodiversidade é muito grande. E isso é ruim para a agricultura. A agricultura precisa da biodiversidade. A agricultura sustentável conserva a biodiversidade. Então, produzir bem, com qualidade e alta produtividade, também é conservar a biodiversidade. Próximo, Guilherme. Então, novamente agradeço, muitíssimas graças. E tem um e-mail. Peço perdão por alguma questão aí na transmissão e agradeço também ao Guilherme aí pela transmissão das lâminas e coloco à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. Muchas gracias, Clever. Disculpas por el inconveniente de la presentación, pero se ha entendido absolutamente todo la presentación. Además, se va a circular la presentación a todos los inscriptos que van a tener posibilidad de tenerla, así que te agradecemos. Nos parece muy importante los que nos contaste sobre los compromisos en materia de biodiversidad que los países tienen que asumir. Creo que hemos escuchado 3 presentaciones que tienen un factor en común, es cuáles son los desafíos en un marco global muy claro de problemas vinculados a la pérdida de biodiversidad, a la mitigación del cambio climático y a la necesidad de llevar alimento a las poblaciones, y creo que fueron 3 muy buenas presentaciones que hemos tenido. A partir de este momento los invito a todos los que están presentes a hacer consultas o preguntas. Nos vamos a tomar unos 15 minutos para preguntar. Ya hay algunas que si quieren ya se las transmito al doctor Werner, que dice Edwin, a ver, un momentito, Edwin García dice, en su opinión, doctor Werner, ¿qué tanto se está considerando la mitigación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad en la agricultura 4.0? ¿Tiene algún ejemplo? Hoy en día Clever habló ahora bastante de eso, en el sentido de que el uso de tecnologías y los objetivos del milenio o los Millennium Goals Development, los Development Goals, los objetivos de desarrollo del milenio, en definitiva van de la mano. No se puede hablar de tecnología o uso de agricultura 4.0 si deforestamos y estamos reduciendo las posibilidades o de permitir la subsistencia de
de ecosistemas naturales. O sea que hoy en día no hay una cosa sin la otra. No hay una cosa sin la otra. Lo que lo que me parece interesante llevar o pensar es cómo de alguna manera en la agricultura tradicional o la agricultura intensiva puede de alguna manera combinarse con otros factores que generan o que son problema hoy en día del cambio climático, como es el uso de energía renovable, y entonces hablamos de campos fotovoltaicos, por debajo de ellos se hace agricultura. Esas son cosas importantes que se hacen ya en tierras agrícolas. Pero volviendo a la pregunta, absolutamente toda la revolución, como dijimos antes, la tercera generación dentro de la agricultura 4.0 habla de sustentabilidad. Bien. Otra pregunta hay aquí, Rafael Salcedo. Si bien todos debemos tomar responsabilidad por el cambio climático, es evidente que mayor responsabilidad tienen los países que más emiten gases de efecto invernadero. ¿Qué posibilidades habría de tokenizar los activos ambientales que poseen regiones como la cuenca amazónica? ¿Qué posibilidades habría de que los países que más emiten gases de efecto inviertan en las capacidades en camino de la agricultura 4.0? Eso Bueno, queda... de alguna manera las últimas COP están tratando eso, de ver cómo de alguna manera países que han generado o que son factores importantes, países industrializados, son aquellos que de alguna manera deben, financiar gran parte de los costos de esa agricultura, de las necesidades que tienen o de las tecnologías necesarias para combatir la agricultura 4.0. Pero desgraciadamente, como en todas las cosas, también la COP está fundamentalmente manejada por políticos, y las soluciones que se toman son soluciones de compromiso. Y en las últimas dos COPs, en Glasgow, en Escocia, y en Sharm el-Sheikh, ahora en Egipto, las decisiones que se tomaron no están aportando realmente a un avance y para permitir o para poder alcanzar los objetivos del Acuerdo de París que hablábamos anteriormente. O sea que la idea básica es que esos proyectos que permitan mitigar sean financiados por países desarrollados, pero la situación de la que hablaba el doctor Otero anteriormente, como son el COVID y la guerra entre Ucrania y Rusia, de alguna manera redujeron la posibilidad de tener dinero disponible por parte de los países desarrollados, y muchos de los proyectos que existían se están suspendiendo o están suspendidos, se postergaron. La esperanza es que así sea. Hay otro problema que actualmente es un problema geopolítico, que es donde se ubican países como China, Rusia, la India, frente a otros países en donde la necesidad del uso de energía proveniente del petróleo, ¿sí?, de restos fósiles, todavía es importante, el uso de carbón es importante, y por lo tanto los efectos de generación de gases invernaderos son importantes en esos países, y están hablando de comenzar a adoptar alguna que otra medida hacia los años 50 y más allá de ellos, y por lo tanto pone muchas veces en duda las decisiones que se toman en las conferencias de las partes. Gracias, Daniel. Clever, ¿quieres acotar algo sobre tanto tu presentación como este tema de los aportes de los países desarrollados? ¿Está ahí, Clever? Está Perdão, muteado. perdão, ok. Ah, Estou de acordo com o comentário de Daniel. É assunto muito complexo, porém, há que na Convenção de Biodiversidade é uma discussão muito intensiva para que os países em desenvolvimento realmente aportem recursos, né, com fluxos anuais aos países em desenvolvimento nesse processo. Então, essa é uma grande questão que, inclusive, nós, nas Américas, precisamos
dificultar bastante, né, esse processo. Bien. Aquí hay otra consulta de Marcelo Genovese o un comentario que dice: agradecido por vuestras impecables experiencias compartidas. Estamos interesados en relatos o casos concretos de aplicación integrada de agricultura inteligente en la agricultura familiar, campesina o indígena, para implementar en Latinoamérica. Muchas gracias. O sea, está como ¿hay antecedentes? ¿Ustedes conocen de algunas actividades en materia de agricultura 4.0 en comunidades campesinas? ¿Tienen alguno, ha tomado contacto con alguna experiencia de ese tipo? Yo puedo contestar lo que nosotros hacemos en Israel, en referencia a nuestro aporte, a nuestros programas de cooperación con otros países en vías de desarrollo, en el sudeste asiático, en Vietnam, en donde en general se está intentando básicamente diferentes tecnologías que tengan que ver con el uso eficiente del agua. Comienzan, por supuesto, con algo que ya no es agricultura 4.0, que es el riego tecnificado, pero a partir de allí el uso de sensores para entender las necesidades de los suelos y regar y fertilizar acorde a los datos que esos sensores generan. Eso hay muchas experiencias en muchísimas partes con agricultores pequeños. Lo otro es tratar de digitalizar, sobre todo en la India hay muchos proyectos en donde se intenta digitalizar a muchísimos agricultores pequeños a través del uso de programas de integración en cooperativas. De aquí la importancia que tiene para el agricultor pequeño la asociatividad como parte de facilitar la adopción de programas integrales que permitan el uso de un programa para muchos productores y de alguna manera entrar en lo que sería agricultura 4.0 o en la agricultura digitalizada, llamémoslo. Pero es importante hablar de algo que yo creo que estamos confundidos. Sin duda alguna es muy atractivo el hablar de drones y de programas software y de todo ese tipo y de sensores, pero procesos de innovación en agricultura no necesariamente tienen que ser inventar la rueda o inventar el próximo iPhone o algo por el estilo. Procesos de innovación son procesos que en general aprovechen las capacidades que existen en cada una de las comunidades para adoptar procesos los cuales pueden llegar a generar un beneficio para el agricultor y para la comunidad. O sea que si yo voy, por ejemplo, a un grupo de productores lecheros, pequeños productores lecheros, que no están usando sistemas que son muy conocidos como el ensilaje, y puedo generar la introducción a través de la capacitación de ellos, de procesos de ensilaje que les permitan, por ejemplo, poder alimentar a sus animales, también en la época de seca, en donde no hay pastos naturales, eso es un proceso innovador también. O sea que no necesariamente generar innovación o generar adelanto de las pequeñas comunidades nos obliga a usar drones. Eso tiene que estar claro. Sin duda alguna, el uso de agricultura, de sensores, facilita mucho el trabajo, pero para eso hace falta una infraestructura. Como decía yo antes, puedo inventar y darles a todos los productores del campo en Honduras o en Guatemala o en donde a ustedes se les ocurra dentro de América Latina muchos sensores, pero cuando yo sé que no hay conectividad en el campo y los datos no fluyen, entonces esa agricultura 4.0 no sirve para nada. Por eso hay que empezar por pensar en procesos de innovación que, no vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que ser cosas costosas, sino cosas eficientes que fortalezcan a la comunidad y que en definitiva nazcan dentro de la comunidad como procesos de innovación. Muy bien. Clever, ¿quieres agregar algo?
Perfeito, eu também concordo com o Daniel que há que se trabalhar também a capacidade das comunidades locais, né? E se confundem muito processos de inovação com equipamentos. Na verdade, os equipamentos são instrumentos, né? Tem que desenvolver a capacidade das comunidades locais para resolver os seus problemas. Então, no Brasil existem várias experiências de cooperativismo, até de associativismo. A questão da digitalização na agricultura está avançando bastante, e aí há que se trabalhar muito, aí é uma política de conectividade no campo, né? Há que se ter a questão da conectividade. Enfim, mais que equipamentos, é preciso trabalhar a inovação, o aumento da capacidade das comunidades locais em resolver os seus problemas, conhecer os seus problemas e resolver os seus problemas. E aí a agricultura familiar, com a sua multifuncionalidade, ela tem uma capacidade muito grande. Só tem que ter políticas que fomentem isso. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel y Clever. Yo no tengo más preguntas, no sé si Guillermo, Leila tienen algunas de ahí, si no vamos a ir cerrando este primer ciclo de conferencia. ¿Tienen alguna consulta ahí? No, ninguna. ¿No? No hay Bueno, preguntas. bueno, ha sido muy clara. Todos los que se han inscrito van a recibir la grabación, las presentaciones, y bueno, agradecerle a los panelistas. Realmente fue un gusto escucharlos, un gusto tenerlos en este evento. Los esperamos a todos en el segundo ciclo, como les decía, que ya tiene fecha, es el martes 28 de marzo, sobre bioeconomía de las Américas, nuestra solución sostenible, en donde, como les decía, va a haber 3 expositores también con muchísima experiencia en la materia, como Fernando Vilela, Gabriel Delgado y Hugo Chavarría. Así que de mi parte, agradecerle a todos los presentes, agradecerle a Guillermo por el sostén que ha hecho con el equipo de Zoom, agradecerle a Leila que nos ha acompañado también asistiendo, a Esie y a Juan Ramón Rosales de Esie de Panamá, Esie Acevedo y Juan Ramón Rosales de Nicaragua, la asistencia que nos hicieron. Desearles muy buenas tardes, muy buenas noches para Daniel en Israel, y hasta pronto. Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Hasta pronto. Desde la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos los saludamos a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias.